Nadie se imagina que una cena entre compadres, una de esas reuniones que parecen inofensivas, pudiera terminar en una tragedia tan brutal. Nadie piensa que una promesa de la música ranchera acabaría asesinada, desangrándose en el piso, mientras su pequeña hija lo sostenía entre sus brazos, sin entender por qué su papá ya no respondía. Todo ocurrió una noche de noviembre de 1988 en la Ciudad de México. Bienvenidos amigos a su canal. Hoy les traigo una historia que duele, una historia envuelta en tragedia, dudas que jamás se aclararon del todo, traiciones que se quedaron en el aire y un dolor que marcó para siempre a una familia. Pero antes de comenzar, permíteme pedirte algo. Si aún no estás suscrito al canal, no dejes de hacerlo. Eso nos ayuda mucho a seguir creciendo. Regálanos un like y comparte este contenido con tus amigos y conocidos. Dicho esto, vámonos directo al punto. Eran aproximadamente las 7:15 de la noche cuando José Luis Aguilar Oseguera, conocido en el medio artístico como Felipe Arriaga o simplemente El Cotija, llegó a su domicilio ubicado en la colonia Campo Militar Marte. Venía tranquilo. Horas antes había asistido a una comida con su amigo y compadre, Ramiro Escobar. Nada fuera de lo normal. Una charla, buena comida, quizá risas, lo que cualquiera pensaría que fue un día común. Todo parecía marchar con absoluta normalidad. Felipe se sentía en confianza, tanto así que decidió invitar a su hijo a salir un momento para admirar el auto nuevo de Ramiro. Un coche último modelo, de esos que llaman la atención, de esos que uno observa con curiosidad y hasta con ilusión. Nadie sospechaba que mientras ellos miraban ese vehículo, la sombra de la muerte ya se estaba posando sobre la escena, silenciosa, paciente, esperando el momento exacto para atacar. Fue entonces cuando algo rompió esa calma. El hijo de Felipe notó movimiento extraño. Vio a varios hombres salir de repente, corriendo, con paso decidido, directo hacia ellos. No eran saludos, no eran conocidos, eran figuras apresuradas que se acercaban demasiado rápido. El niño, con ese instinto que a veces avisa antes que la razón, alertó a su padre. Algo no estaba bien. Felipe reaccionó de inmediato. Sin pensarlo dos veces, tomó a su hijo y ambos se dirigieron deprisa hacia el portón de su casa, buscando refugio, buscando seguridad, sin saber que ya era demasiado tarde. En cuestión de segundos, la tranquilidad se convirtió en pánico. La noche, que minutos antes parecía común y corriente, estaba a punto de mancharse para siempre de sangre, gritos y una tragedia que aún hoy sigue generando preguntas. En el oriente del alba. Sonaron 5 disparos. No fueron seguidos, no fueron limpios. Fueron tiros que rompieron la noche como cuchilladas en el aire. Cada detonación rebotó contra las paredes de la colonia, se metió por las ventanas, sacudió los corazones de quienes estaban cerca. Y después vino el silencio. Un silencio antinatural, pesado, de esos que anuncian tragedia. En medio de ese silencio, el cuerpo de Felipe Arriaga quedó tendido en el suelo. Ya no estaba de pie, ya no estaba corriendo, ya no estaba protegiendo a los suyos. Estaba ahí, inmóvil, mientras los responsables escapaban a toda velocidad en una camioneta que los esperaba con el motor encendido en la esquina. Todo estaba calculado. El vehículo arrancó sin titubeos y antes de perderse entre las calles, los agresores todavía se dieron el tiempo de amenazar a los transeúntes, que por instinto o por valor intentaron acercarse. Nadie pudo hacer nada. El miedo paralizó a todos. A unos metros, dentro de la casa, Norma escuchó las detonaciones. No necesitó ver nada para saber que algo estaba mal. Ese sonido no se confunde. El corazón se le aceleró y salió corriendo a la calle. No imaginaba lo que estaba a punto de encontrar. Ahí, tirado en el pavimento, estaba su padre. Norma se quedó congelada por un segundo, como si su mente se negara a aceptar la imagen. Luego reaccionó. Corrió hacia él, se arrodilló, lo tomó entre sus brazos. Le hablaba, le gritaba, le pedía que no cerrara los ojos. «Papá, mírame. Papá, aguanta. Por favor». Su voz se quebraba mientras la sangre comenzaba a manchar el suelo.
Los gritos alertaron al resto de la familia. Su esposa y sus otros hijos salieron desesperados, sin entender del todo qué estaba pasando. Y cuando vieron a Felipe así, herido, desangrándose, el mundo se les vino abajo. Alguien pidió ayuda. Alguien marcó a emergencias con las manos temblando. Los segundos parecían eternos. Felipe aún respiraba, apenas. Estaba consciente por momentos, pero su mirada se perdía. Las heridas eran graves. 5 impactos de bala habían perforado su cuerpo y cada uno le iba robando la vida poco a poco. La sangre no se detenía. Norma lo sostenía, suplicándole que resistiera, que no se fuera, que pensara en sus hijos. Pero su voz se empezaba a perderse entre el caos porque la conciencia de Felipe se apagaba lentamente. La escena era desgarradora. Una familia rota en plena calle. Un hombre luchando por mantenerse con vida mientras la ayuda parecía tardar una eternidad en llegar. Volver, volver, volver. Minutos después, las sirenas comenzaron a escucharse a lo lejos. Patrullas de la delegación Iztacalco recorrieron la zona. Peinaron calles, cerraron avenidas, preguntaron a vecinos, buscaron la camioneta, buscaron a los responsables. Pero no encontraron nada. Los agresores se habían esfumado, tragados por la noche de la ciudad. Y fue en ese momento cuando comenzaron las dudas, las preguntas incómodas, las que nadie pudo responder con certeza. ¿Por qué Felipe Arriaga? ¿Fue realmente un asalto que salió mal? ¿O se trató de un ataque directo, perfectamente planeado, ejecutado con frialdad? Y si fue así, ¿quién estaba detrás? ¿Quién decidió que esa noche, frente a su casa y ante los ojos de su hija, Felipe debía morir? Déjame en los comentarios qué es lo que piensas, porque esta historia está llena de sombras, y no todas han sido aclaradas. Felipe Arriaga, a quien muchos también conocían como el Potrillo, había sido asesinado. Y apenas la noticia comenzó a circular, el silencio duró muy poco. Las especulaciones no tardaron en aparecer. Algunos aseguraban que todo había sido producto de un asalto fallido, un intento de robo que se salió de control. Pero otros, con voz más baja y mirada más desconfiada, comenzaban a decir algo distinto, que aquello no había sido un simple crimen al azar, sino un ajuste de cuentas. 2 versiones, ninguna completamente clara, y entre ambas, una familia destrozada. Tras su sorpresivo y trágico fallecimiento, el reconocido cantante fue despedido en un funeral privado. No hubo multitudes, no hubo reflectores, solo familiares y amigos cercanos reunidos en una pequeña capilla, ubicada cerca de la colonia Campo Militar Marte. Todo fue discreto, casi silencioso, como si el dolor no necesitara ser exhibido para sentirse profundo. La capilla estaba decorada con arreglos florales sobrios, elegantes, y al frente, un altar con la fotografía de Felipe. Una imagen que parecía congelada en el tiempo, recordando al hombre que había sido, al artista que había subido a los escenarios, y al padre que jamás regresaría a casa. Durante la ceremonia se leyeron palabras de despedida, se pronunciaron discursos breves pero cargados de emoción, todos intentando resumir una vida que se apagó de manera abrupta. Su esposa y sus hijos se mostraban visiblemente afectados. El dolor era evidente en cada gesto, en cada silencio, en cada mirada perdida. Los hijos de Felipe tomaron la palabra en distintos momentos, recordando anécdotas, momentos sencillos, recuerdos íntimos que solo una familia conoce. No hablaban del cantante, hablaban del papá. Norma, su hija mayor, la misma que lo sostuvo en sus últimos segundos de vida, fue la más afectada. Cuando intentó hablar, su voz se quebró, rompió en llanto sin poder contenerse. Sus hermanos se acercaron para consolarla, la abrazaron, intentaron sostenerla, pero era inútil. El vacío que había dejado Felipe era demasiado grande, un hueco que en ese momento parecía imposible de llenar. Mientras todo eso ocurría en México, a miles de kilómetros de distancia, Vicente Fernández también vivía su propio duelo. Chente, quien había mantenido una amistad de años con Felipe Arriaga, se encontraba de gira en los Estados Unidos. No pudo asistir al funeral,
No estuvo presente físicamente, pero sí espiritualmente. Como homenaje, Vicente Fernández le dedicó El adiós del soldado, esa canción que tantas veces habían interpretado juntos cuando compartían escenario. No fue una dedicatoria cualquiera, fue una despedida cargada de simbolismo, de respeto, de hermandad. Un adiós cantado desde la distancia, con la voz quebrada por la ausencia. Y aquí, amigos, guarden muy bien este detalle, porque este gesto, esta visita pendiente, esta despedida incompleta, será clave para entender lo que sigue. Días después, Vicente Fernández visitaría a la familia de Felipe Arriaga, y ese encuentro cambiaría muchas cosas. Por otra parte, al lugar de los hechos comenzaron a llegar las patrullas. Las luces rojas y azules rompieron la oscuridad de la noche, iluminando una escena que ya era irreversible. Policías acordonaron la zona, vecinos se asomaban desde lejos, algunos murmuraban, otros guardaban silencio. La colonia, acostumbrada a la calma, acababa de convertirse en escenario de una tragedia. Pero aquí viene un detalle que pocos conocen y que, con el paso del tiempo, levantaría muchas sospechas. Modesta Uribe, esposa del cantante, no fue consultada respecto a la realización de la autopsia. No se le pidió autorización, no se le informó con claridad y, como consecuencia, cualquier posible pista que ese procedimiento pudiera haber revelado quedó descartada. No hubo margen para profundizar, no hubo explicaciones claras y ese vacío, desde entonces, dejó más preguntas que respuestas. Mientras tanto, la figura de Felipe Arriaga seguía creciendo, incluso después de su muerte. Porque hay que decirlo como es, Felipe no era un desconocido, se había hecho de una carrera sólida, llena de éxitos y reconocimiento dentro de la música regional mexicana. Su nombre ya pesaba, su voz era identificable y su presencia en los escenarios era constante. Por eso, la noticia de su fallecimiento cayó como un balde de agua helada entre sus seguidores. Cientos de fanáticos quedaron impactados. Acostumbrados a verlo brillar, ya fuera acompañado de su amigo Vicente o en solitario, nadie podía creer que su voz se hubiera apagado de forma tan violenta. Para muchos, Felipe se encontraba justo en el mejor momento de su carrera. Los proyectos seguían llegando, las presentaciones estaban en puerta, el futuro parecía prometedor. Todo eso quedó truncado de golpe. De una noche a otra, todo terminó. Y ahora sí, amigos, aquí es donde la historia empieza a ponerse realmente turbia. Como les platiqué antes, cuando Felipe llegó a su casa, él mismo llamó a su hijo Gerardo para que lo acompañara afuera. No fue casualidad, no fue algo improvisado. La invitación vino de Ramiro, quien insistió en que salieran a admirar su nuevo automóvil, un Cougar último modelo. Un vehículo que, según se dice, era sumamente lujoso para aquellos días, de esos que no pasaban desapercibidos, de esos que llamaban miradas, y quizá algo más. Felipe aceptó, salió, llamó a su hijo, caminó hacia la calle, todo bajo la apariencia de un momento inocente, pero con el paso del tiempo, muchos comenzarían a preguntarse, ¿por qué justo en ese momento? ¿Por qué afuera? ¿Por qué ese auto? ¿Y por qué Ramiro insistió tanto? Porque si algo queda claro al repasar los hechos, es que cada movimiento previo al ataque parece demasiado preciso, como si nada hubiera sido improvisado, como si alguien supiera exactamente dónde estaría Felipe y a qué hora. Y esa noche, amigos, no solo se admiró un auto nuevo, esa noche alguien estaba observando mucho más. A pesar de la apariencia de amistad entre Ramiro Escobar Zamora y Felipe Arriaga, con el paso del tiempo comenzó a hablarse de una realidad mucho más oscura. Una versión que empezó a circular en voz baja, primero entre conocidos, luego entre investigadores extraoficiales y finalmente entre quienes intentaban entender lo ocurrido, señalaba que Ramiro presuntamente estaba involucrado en asuntos relacionados con sustancias prohibidas. Según esa teoría, Zamora habría estado colaborando con una organización rival,
un grupo que veía a Felipe como un problema. ¿Por qué? Eso nunca quedó del todo claro. Algunos decían que su imagen pública, su cercanía con figuras importantes y su creciente popularidad lo volvían incómodo. Otros simplemente aseguraban que estorbaba. Nada confirmado, todo dicho en susurros. Los mulas soy su padre. Dicen que Ramiro quedó atrapado entre dos lealtades, la amistad que tenía con Felipe y la obediencia a su líder, dos caminos imposibles de cruzar al mismo tiempo. Y según esta versión, cuando llegó el momento de elegir, Ramiro habría decidido proteger su propio cuello. Siempre de manera presunta, se dice que él mismo organizó una reunión que parecía completamente inocente. Nada fuera de lo normal. Solo mostrar su nuevo Ford Cougar, un auto lujoso para la época, llamativo, ideal como pretexto. Sabía exactamente dónde colocarse, sabía a qué hora, y según se comenta, sabía también que los asesinos ya estarían esperando, ocultos entre los árboles, observando cada movimiento. Cuando llegó el momento, Ramiro se habría hecho a un lado. No gritó, no corrió, no intentó advertir nada. Simplemente se quedó fuera de la escena mientras los hombres salían de su escondite y disparaban contra Felipe. Todo duró segundos. Luego los agresores huyeron en una camioneta que los esperaba en la calle Playa Regatas. Una fuga limpia, rápida, calculada. Y Ramiro quedó con las manos aparentemente limpias. Pero la historia no termina ahí, porque según se dijo después, nunca más se volvió a saber de Ramiro Escobar. Presuntamente, días después habría sido asesinado, sin comunicados claros, sin investigaciones públicas, sin seguimiento. Su desaparición dejó el caso flotando en un limbo eterno, sin testigos clave, sin responsables visibles, sin respuestas. Mientras tanto, la escena final de Felipe Arriaga quedó grabada en la memoria de quienes estuvieron ahí. Su esposa, sus hijos y sobre todo Norma, su hija, sosteniéndolo mientras daba su último aliento en plena vía pública, frente a varios testigos que se acercaron, impotentes, sabiendo que ya no había nada que hacer. Felipe Arriaga murió a los 51 años, dejando atrás una familia rota y un país lleno de preguntas. Yo sé llorar. La noticia se dio a conocer rápidamente y, como era de esperarse, las especulaciones no tardaron en surgir. Algunos comenzaron a hablar de un posible ajuste relacionado con el narcotráfico. Incluso se insinuó que el cantautor podría haber tenido vínculos con el crimen organizado. Esta teoría tomó fuerza porque apenas un año antes, el cantante Víctor Iturbe, el Pirulí, había fallecido en circunstancias similares y en su caso también se habló de posibles nexos con grupos criminales. Sin embargo, esa versión fue descartada oficialmente por la Procuraduría General de la República. Nunca se indicó el motivo real del asesinato, no se explicó nada, simplemente se cerró. Con el tiempo surgieron otras versiones, que los agresores dispararon desde una camioneta en movimiento, sin placas, que Felipe había sido seguido durante meses, que el ataque no fue improvisado. Pero ninguna de estas líneas se profundizó, el caso se cerró de un momento a otro. Aunque personas cercanas a la familia Arriaga fueron llamadas a declarar, las investigaciones no continuaron. Y eso, amigos, fue lo que hizo que muchos levantaran las cejas. ¿Por qué nunca se supo el motivo del atentado? ¿Quién dio la orden a nivel judicial para cerrar el caso? ¿Qué fue lo que realmente pasó con Ramiro? ¿Por qué de pronto ya no se supo nada más de él? Déjenme saber en los comentarios qué es lo que ustedes piensan. Yo los estaré leyendo. Te puedes marchar. Amigos, lo cierto es que este caso terminó sumándose a una larga lista de crímenes que jamás se resolvieron del todo. Un expediente inconcluso, un asesinato sin responsables claros y una historia que, con el paso del tiempo, solo dejó más dudas sobre el proceder legal y policíaco. Porque cuando no hay respuestas, el silencio se vuelve sospechoso. Y aquí, amigos, viene algo todavía más fuerte, más delicado y mucho más turbio.
Con los años comenzaron a circular versiones que nadie se atrevía a decir en voz alta, pero que muchos susurraban. Rumores que llegaron incluso a señalar directamente a Vicente Fernández. Sí, así como lo oyen. Estas versiones, nunca comprobadas, surgieron debido al gran momento que atravesaba Felipe Arriaga dentro del ambiente de los mariachis, no solo en México, sino también fuera del país. Se decía que Arriaga comenzaba a abrirse paso con fuerza, que su nombre sonaba cada vez más, que su presencia empezaba a notarse. Y fue ahí donde algunos comenzaron a alimentar una teoría inquietante, que Vicente Fernández, ya consolidado pero celoso de su lugar, habría dado la orden de terminar no solo con la carrera, sino con la vida de su amigo, porque supuestamente lo estaba opacando. Hay que decirlo claro, esto fue un rumor, una versión que jamás se probó, pero que existió, y que se fortaleció con un hecho innegable. Tras la muerte de Felipe Arriaga, Vicente Fernández quedó prácticamente como el gran referente absoluto de la música regional mexicana. El escenario quedó vacío de competencia directa, el camino libre. Ahora bien, ¿realmente esto es una posibilidad? ¿O estamos frente a una teoría nacida del dolor, la coincidencia y la falta de respuestas oficiales? ¿Cuál era en realidad la verdadera relación entre ambos cantantes? ¿Amistad sincera o rivalidad silenciosa? ¿Qué es lo que piensan ustedes, amigos? Déjenmelo saber en los comentarios. Llegué por sus hermanas, soy del rancho del Tallo, muy cerquita. Pero miren, amigos, para dar respuesta a estas preguntas, hace falta indagar en la vida personal de Arriaga y a su vez en su trayectoria musical, cómo su nombre iría creciendo con el paso de los años hasta que todo le fue arrebatado. José Luis Aguilar Oseguera, mejor conocido como Felipe Arriaga, nació el 3 de septiembre de 1937 años en Michoacán, México. Abandonó los estudios después de cursar el segundo año de primaria por la mala situación económica de su familia, dedicándose desde pequeño a ser aprendiz de zapatero. No sería hasta 1953 que llegaría con su familia a la Ciudad de México, para más tarde, a sus 16 años, incursionar en la música, formando parte de un grupo de mariachi que su padre creó. Sin embargo, en 1967, tras la muerte de su padre, Felipe pasa a ser el encargado del mariachi y es ahí en donde conocería a un joven Vicente Fernández, quien para entonces, a pesar de que ya cantaba y recibía ciertos ingresos, pasaba por problemas económicos, por lo que Felipe lo invitó a hospedarse en su casa y formar parte de su mariachi como voz principal. Este sería el apoyo que necesitaría Fernández para dar paso a una carrera llena de éxitos y una amistad con Aguilar, que perdurará casi 30 años, incluso quien se dio a conocer como el Charro de Huentitán. Felipe incluso nombró a su amigo como padrino de uno de sus hijos, esto a pesar de que Felipe no era de agrado para doña Cuquita, la esposa de Fernández, quien aseguraba que él era cómplice de las infidelidades de su marido, propiciando los lugares para los encuentros del cantautor con otras mujeres, motivo por el que ella creía que ocultaban un sinfín de secretos que ni a ella le confesaban. Aunque Felipe por sí solo se abrió paso en la industria musical mexicana gracias a su voz ideal para el género, llegando a grabar varios discos de los que surgieron éxitos como Campanadas del Reloj, Pelea de Perros y Juan Colorado. Para cuando Fernández llegó al pico de su fama, le retribuiría a su compadre su apoyo, pues lo invitaría en varias ocasiones a hacer duetos y actuar en varias películas juntos, como lo fueron las cintas Entre Monjas, Ándale Diablo, El Coyote y la Bronca, La Ley del Monte y Como México no hay dos. De esta forma era claro que la fama de Arriaga, apodado como El Cotija, también crecería de a poco, hasta que él mismo protagonizaría otras producciones y era aclamado en los escenarios. Un éxito que terminaría con una tragedia, que sí, así como tocó el corazón de muchos admiradores, quienes lo reconocen como una de las mejores voces de la música regional mexicana, también llegó a afectar a Fernández. Pero amigos, ¿recuerdan que les dije que tomaran nota de un pequeño detalle? Pues bien, aquí es donde este asunto se vuelve todavía más denso, más incómodo y francamente más difícil de digerir.
Porque hay quienes aseguran que el trasfondo real de todo esto no fue únicamente criminal, sino profundamente personal. Versiones que apuntan a celos musicales, a rivalidades silenciosas dentro del mundo ranchero, e incluso a una posible competencia amorosa que jamás salió a la luz de manera oficial. La versión que más se repetía de boca en boca señalaba que presuntamente Vicente habría intentado bloquear profesionalmente a Felipe Arriaga por celos, que su crecimiento comenzaba a incomodar, que su presencia se sentía y que había movimientos detrás del escenario que no eran visibles para el público. Y aquí aparece una coincidencia que para muchos resulta inquietante. El día del asesinato de Felipe Arriaga, Vicente Fernández se encontraba de gira, fuera del país, lejos, convenientemente lejos. Para algunos esto no significa nada, para otros resulta demasiado preciso, como si supiera que algo estaba por suceder, como si todo estuviera calculado para no estar presente cuando la tragedia ocurriera. Nada comprobado, nada afirmado, pero el rumor existió y se sostuvo en el aire durante años. Tiempo después, la familia de Felipe aseguraría algo todavía más inquietante. Según su versión, la viuda habría recibido unas cintas, cassettes, grabaciones que supuestamente mostraban indicios de quiénes podrían estar relacionados con la autoría del asesinato. El contenido era tan delicado, tan complejo, que decidió guardar silencio. La familia de Felipe Arriaga, incluida su hija, nunca reveló el contenido exacto de esas grabaciones. Solo dejaron una frase que hasta hoy retumba con fuerza: que Vicente Fernández no fue el asesino, pero que la verdad era mucho más compleja y que no fue inocente. Una declaración ambigua, cargada de significado y al mismo tiempo imposible de descifrar por completo. Pero amigos, como decía aquel conductor, no se muevan, porque aún hay más. Todo esto se complicó todavía más cuando el compositor Federico Méndez tomó una decisión fatal. Una decisión que estremeció al medio musical y que añadió una capa más de oscuridad a esta historia. Federico Méndez tomó una decisión en la que perdió la vida en noviembre de 1988. Oficialmente, se dijo que fue consecuencia de una profunda decepción amorosa y personal. Se habló de sentimientos no correspondidos, de problemas emocionales e incluso de una relación complicada con Vicente Fernández. Méndez falleció en los estudios de CBS tras dejar grabados varios cassettes donde explicaba sus últimos deseos y pensamientos. Esas grabaciones no resolvieron el misterio del asesinato de Felipe Arriaga, pero dejaron algo quizá peor, más dudas que respuestas. Y entonces surgió otra pregunta que nadie supo contestar con claridad. ¿Por qué dos personas cercanas a Vicente Fernández murieron en circunstancias tan extremas en un lapso tan corto? Uno asesinado a tiros frente a su casa, otro encontrado con un disparo en la cabeza, en lo que se manejó como un autoatentado, pero que para muchos nunca terminó de cuadrar. Coincidencias, dirán algunos. Patrones, dirán otros. Lo cierto es que esta historia no tiene un cierre claro. Solo silencios, versiones cruzadas, cintas ocultas y nombres que con el paso del tiempo se volvieron intocables. Y ahora te pregunto a ti, amigo que estás escuchando esto, ¿casualidad o algo mucho más grande? Déjamelo saber en los comentarios, porque esta historia, aún hoy, sigue oliendo a secreto. Hay un punto que casi nunca se menciona y que ayuda a entender por qué este caso terminó perdiéndose en la niebla. A finales de los años 80, la Ciudad de México atravesaba una de sus etapas más complicadas en materia de seguridad y procuración de justicia. Los homicidios de alto perfil se acumulaban, los expedientes se apilaban y muchas investigaciones quedaban inconclusas, ya fuera por falta de pruebas, por errores en el proceso o por presiones que nunca se hicieron públicas. En el caso de Felipe Arriaga, nunca hubo detenidos.
Nunca se presentó a un responsable directo ante un juez y jamás se informó de una línea de investigación sólida que explicara el móvil del crimen. El expediente avanzó solo lo suficiente para cumplir con el protocolo inicial, pero después comenzó a enfriarse. Testimonios que no se retomaron, pistas que no se profundizaron y versiones oficiales que cambiaron con el tiempo. Ese vacío institucional fue lo que permitió que surgieran rumores, teorías y sospechas, porque cuando la autoridad no ofrece respuestas claras, el silencio se convierte en terreno fértil para la especulación. Y en este caso, ese silencio duró décadas. Poncho, vamos a echarnos un trago a la cantina. ¡Ándele, vamos! Hasta hoy, el asesinato de Felipe Arriaga permanece sin resolución judicial, sin una verdad oficial definitiva y sin un cierre que le permita a su familia y al público entender qué fue lo que realmente ocurrió aquella noche. Aún hoy, la familia de Felipe Arriaga, incluida su hija, ha optado por guardar silencio sobre el contenido de aquellos cassettes. Nunca se reveló qué se escuchaba en ellos, nunca se aclaró qué nombres aparecían ni qué verdades contenían. Lo único que han dicho, con palabras medidas pero contundentes, es que Vicente Fernández no fue el asesino, pero que la verdad es mucho más compleja, y que él, según su sentir, no fue inocente. Esa frase quedó suspendida en el aire como una sentencia sin explicación. Ni acusación directa, ni absolución completa, solo una grieta, un espacio incómodo donde caben demasiadas interpretaciones. Y así, con el paso de los años, la duda sigue flotando. ¿Quién estuvo realmente detrás de la muerte de Felipe Arriaga? ¿Quién se benefició con su desaparición repentina? ¿Fue todo producto de celos, rivalidades y traiciones dentro del mundo musical? ¿O existían verdaderamente esas supuestas relaciones con señores del mundo oscuro que nunca se pudieron probar, pero tampoco se pudieron descartar? La historia se cerró en los expedientes, pero no en la memoria colectiva. Porque cuando un caso se apaga sin respuestas, lo que queda no es paz, es sospecha. Y así, amigos, esta historia se queda abierta, sin culpables claros, sin una verdad oficial que termine de convencer y con demasiados silencios que siguen pesando más que las palabras, porque hay casos que no se cierran, solo se archivan. Si este relato te dejó pensando, te invito a que te suscribas al canal, actives la campanita y nos regales un like. Comparte este video para que más personas conozcan esta historia y puedan formarse su propia opinión. Y déjanos tu comentario, porque aquí las preguntas siguen vivas y tu voz también cuenta. Nos vemos en el próximo video.